de trabajar con chicos, ¿no? Lo de la liga, el fútbol profesional ha sido una casualidad, una consecuencia de todas las cosas que hacíamos, ¿no? Lamentablemente el fútbol de formación no te da para vivir, entonces tenías que complementar, de repente dirigiendo un equipo de la primera B, de la primera A, y en ese interín agarramos La Paz Fútbol Club y pudimos llegar hasta la Liga Profesional del Fútbol. Y Marcelo, ¿es complicado ser árbitro de fútbol en Bolivia? Es muy difícil. Es una actividad que es muy poco valorada acá en el país y muy poco apoyada en muchos casos. A veces, en el caso del fútbol profesional, se escuchan muchas críticas respecto a las actuaciones arbitrales. Y el profesor sabe que hay mucha inversión en equipos, plantillas de equipos, pero nadie invierte en el arbitraje, o invierte muy poco en el tema arbitral. Prácticamente los árbitros son semiprofesionales y medio de profesionales. Y eso complica más la labor, que ya de por sí es difícil, que es arbitrar. Yo me imagino, Félix, que ser director técnico debe ser uno de los trabajos más estresantes. Sí. O sea, es algo especial, ¿no? Porque definitivamente se trabaja durante toda la semana para conseguir un objetivo. Los últimos días es de tensión, bastante tensión. Eso se nota también en los jugadores porque hasta el día jueves ellos están riendo, están gritando, hablando. El viernes ya está un poco más callado, el sábado mucho más callado y el domingo mucho más. Pero lo importante es que después de lo que viene se inicia una nueva ilusión. O sea, termina el partido, pierdas o ganes, entonces inicias una nueva ilusión, tienes que trabajar con esta gente para convencerlos de que sí se puede, ¿no? Y a Marcelo le tocó arbitrar varias finales, varios clásicos y hasta un mundial de fútbol, pero ¿cuál habrá sido el más complicado, el más difícil de arbitrar? Bueno, ha habido un partido que creo que es uno de los más tristes en mi carrera arbitral, que ha sido en Tarija, justamente tu tierra, Casimira, donde se jugaba un descenso indirecto, Ciclón con Destroyer, y lamentablemente pues el público invadió el estadio, el escenario, porque no se daban el resultado que ellos querían. Es la única vez que he sido agredido prácticamente, donde ha habido un corte acá en la ceja. Ese se podría decir que ha sido el partido más triste, a la vez que el más complicado que me ha tocado dirigir. ¿Y qué podríamos decir de Félix, que ha sido director técnico de tantos equipos importantes y a quien también le ha tocado y con quien también les ha tocado trabajar con divisiones inferiores? Una labor para nada sencilla. Sí, bueno, lo mío nace de ahí, ¿no? Yo creo que si he mejorado mi capacidad como entrenador, ha estado relacionado en que he empezado con todas las instancias inferiores, ¿no? Entonces dirigí todo lo de abajo, desde niños de 6 años en todo lo que es la parte inicial de ellos. He dirigido equipos de la B, de la C, de aficionados, y bueno, he llegado a dirigir la primera profesional, ¿no? Y dentro de las actividades o de las cosas más importantes, creo que es la final que hemos jugado con Wisterman en Cochabamba, cuando hemos clasificado a la Copa Libertadores de América, ¿no? Pero tenía la opción de ser campeón. Pero bueno, este partido no lo podía conseguir, usted era el campeón y nosotros hemos salido subcampeones. ¿Y qué equipo le gustaría dirigir a Félix? Bueno, a mí siempre he sentido de que me gustaría dirigir en el Oriente, ¿no? Me gustaría dirigir Oriente Petrolero, un poco porque es el desafío, ¿no? Yo creo que las personas del Occidente no han tenido éxito en Santa Cruz. Me parece que ese es un gran desafío, ¿no? Porque el fútbol es universal. Entonces pueden ser todas las cosas, ¿no? Uh-huh. En el fútbol, como en todo, hay momentos de algarabía, de tristeza, de preocupación, de estrés. Pero les pediría que recordemos esos pasajes que se les ha quedado en la mente, en la retina. Ya decíamos Tarija, pero dejemos eso de lado y recordemos otros. A ver, empezaremos con Félix. Pues yo creo que el más importante ha sido cuando hemos salido campeones de la Copa Simón Bolívar en Santa Cruz, ¿no? Era algo muy especial porque todo el mundo quería suspender ese partido porque había llovido torrencialmente allá. Entonces Mauricio González, muy sabio de todas las cosas, dijo no suspendemos porque vamos a sacar ventaja, porque nosotros tenemos un equipo de repente de menor condición que el rival.
Pero era un equipo que corría más, era un equipo que tenía mucho más sacrificio. Entonces jugamos en una lluvia torrencial, parecía una piscina la cancha, y bueno, definitivamente ahí dimos la vuelta olímpica en Santa Cruz. Qué lindo. Y bueno, creo que hace poco hablábamos, Casimira y profesor, de algo un poquito triste, pero en mi caso creo que muchas han sido las alegrías en el tema arbitral. El hecho de haber representado al país en un mundial, por ejemplo, en el tema arbitral, después de 20 años, que volvió a ir un boliviano a un mundial, el haber jugado un partido en Nigeria, Suecia allá. También hay tengo una anécdota. En El Salvador se jugaba un partido de eliminatoria El Salvador-Estados Unidos, que era muy complicado, y había mucha presión para el tema de los árbitros. Sin embargo, a Dios gracias, salió bastante bien, y al momento de abandonar el escenario deportivo, pese a que El Salvador no ganó y que debía ganar ese partido para clasificar a un mundial, la gente del sector de preferencia, como le llamamos nosotros, se levantó y nos aplaudió a los bolivianos. Y cuando salíamos del estadio, empezó a gritar la gente: ¡viva Bolivia y su coca! Entonces hace un bonito recuerdo, ¿no?, del hecho de que... ¿Qué año fue esto? Fue el 87, en El Salvador. Y nos quedó en la memoria porque quienes íbamos afuera, o quienes vamos afuera alguna vez, por cualquier tema, representamos al país, y ese día que gritaban viva Bolivia y su coca, pues valoraban lo que sí habíamos hecho. Esta pregunta también para ambos. ¿Cómo manejan la presión del público? Es un tema bueno. Siga, profe, por favor. Bueno, en mi caso, generalmente es obviar todo esto, ¿no? Muchas veces se pone en blanco la mente y no escuchan y están pendientes de sus jugadores y nada más. No miramos de atrás, ¿no? Porque hemos aprendido muchas cosas, ¿no? Yo me acuerdo en Santa Cruz, verdeja, me decían, y yo me daba la vuelta pensando que era alguien conocido. Entonces recibí un insulto inmediatamente, ¿no? Entonces siempre era lo mejor no mirar atrás, no hablar con la gente de afuera, porque recibes a veces muchos halagos, otras veces muchos insultos, entonces no miramos para atrás. Y bueno, trabajábamos, ¿no? Tenemos el tema, por ejemplo, de que siempre salimos cuando es un campo difícil, entonces salimos acá en el calentamiento los jugadores dentro de la cancha, para que ellos reciban, por ejemplo, el primer impacto del cambio escénico, ¿no? Del miedo escénico, para que ellos puedan superar. En nuestro caso no. En Potosí me pasó algo anecdótico, porque yo saqué un jugador que era importante en todo lo que era Potosí, un jugador sumamente importante, y bueno, definitivamente yo era perseguido por la prensa, ¿no? O por el público, porque el jugador no estaba en este equipo, ¿no? Y bueno, el arbitraje... Hasta amenazas ha recibido Marcelo Sí. Urtubey, no solo él, sino contra la familia, que es lo peor. Sí. Recuerdo un partido en Santa Cruz que se jugó Oriente con Bolívar, lo debe recordar, profe, donde era una final del torneo. Y Bolívar, con una decisión nuestra del equipo arbitral, se le anuló un gol a Bolívar faltando pocos minutos para que acabe el partido. Y acá en La Paz hubo la reacción posterior al juego, porque no ganó Bolívar, y con ese resultado casi era campeón. Llegaron amenazas a la casa, a los chicos, así terrible. Hemos tenido que dejar La Paz inclusive casi medio mes, porque ha sido, sí, ha sido terrible. Pero bueno, yo creo que cuando uno entra a dirigir, es como, yo recordaba mucho las palabras de mi papá, me decía: cuando dirijas, olvídate hasta de tu nombre, solamente concéntrate en el campo de juego, porque los árbitros constantemente somos presionados, tanto por los jugadores, los cuerpos técnicos y el público, pero el hecho de concentrarse tanto en el juego ayuda a que uno pueda hacer una labor más efectiva. Hay una pregunta de David Tirado de La Paz. Felicita a Marcelo Urtubey por haber sido el mejor árbitro de Bolivia, dice. No, le agradezco a David. Creo que, como le decía al principio Casimira, creo que es una afortunada en el tema del fútbol, del arbitraje. No es una actividad muy fácil, es poco comprendida, pero cuando uno le gusta lo que hace, creo que no lo hace mal. ¿Alguna vez compartieron cancha? No sé, Félix dirigiendo y Marcelo arbitrando.
mucho tiempo, yo creo que desde la asociación, ¿no? ¿Y se llevaban bien? Mucho tiempo. ¿En la cancha o...? A ver, Bueno, confiesen. No, la verdad, que no porque sé aquí el profesor, la verdad es que ha sido siempre el profesor una de las personas que nunca nos daba problema a los árbitros. Había algún reclamo que siempre marcado dentro de la... Generalmente, ¿cuáles son los reclamos? Bueno, las faltas, ¿no? Las faltas que suponemos en algún momento ocurren, pero bueno, esas son, ¿no? Definitivamente ya hemos entrado en la política de que el concentrarse en el árbitro más bien nos desconcentra a nosotros, ¿no? Y hay muchas cosas que hacer, incluidos los jugadores, ¿no? Los jugadores están acostumbrados a hablar, pero ese tema de sacarle ventaja ya tiene que cortarse porque el jugador tiene que estar absolutamente concentrado en el objetivo que tiene, ¿no? Entonces ese es el tema que se está manejando en este tiempo y creo que, bueno, los jugadores están escuchando, ¿no? Oscarito. Tenemos preguntas de la gente. José en La Paz pregunta al profesor Verdeja. Dice, ¿por qué cree usted que los jugadores bolivianos no llegan a colmar las expectativas cuando salen a jugar a clubes del exterior? Bueno, particularmente yo creo que Bolivia tiene un déficit en este tiempo, ¿no? El déficit de la formación, o sea, los clubes no tienen divisiones menores. Nosotros como entrenadores generalmente nos encontramos con chicos de 19, 20, 21, 22 años que son flores silvestres, ¿no? Que han aparecido de la nada, sin una base física, sin una base técnica, táctica. Y bueno, ese es el tiempo en que tenemos que trabajar con ellos y tratar de, especialmente de darles los conceptos lo más rápido posible, ¿no? Y eso implica de repente que ellos vayan perdiendo, digamos, los objetivos, o sea, las características más importantes que tenían, ¿no? Marcelo, ¿es verdad que los jugadores insultan al árbitro? Bueno, yo creo que depende mucho de quién está dirigiendo. Hay árbitros que son mucho más respetados que otros. Lamentablemente hay que reconocer que algunos árbitros también, en muchos casos, contestan el insulto. Y es así, algo que particularmente jamás he compartido, porque le quita autoridad al árbitro del partido. Lo único que los árbitros deben hacer, ni bien reciben un insulto, es aplicar lo que dicen las reglas del juego y es expulsar al jugador del partido. Hay una pregunta de Juan de Oruro para Félix. ¿Qué opina de la reciente goleada a la sub-20 de Bolivia? Dice. Bueno, nosotros todo el tiempo estamos hablando de un tema, ¿no? Que es la formación. Es que un club profesional por lo menos debe tener 2 divisiones menores, debe tener un staff de cuerpo técnicos que trabajen responsablemente, ¿no? En todo el mundo lo hacen. Lamentablemente en Bolivia no lo hacen. Entonces lo que pasa con nosotros es más allá de que estos muchachos tengan un talento, tengan alguna cosa, tenemos que entender que toda la gente que está jugando, incluido ya en Venezuela, es gente que tiene una formación de 10 años, 12 años, y bueno, esa gente llega de diferente manera. Si nosotros conseguimos un éxito como hemos clasificado al Mundial, simplemente ha sido un golpe de suerte, ¿no? De repente un grupo de jugadores importantes que se han reunido con el mismo propósito, algunos resultados que se han dado y muchas otras cosas, ¿no? Pero lo que nosotros queremos es de que, bueno, ya el fútbol sea diferente, haya la formación necesaria y que se consigan todos los logros que se deben conseguir, bueno, en base a que estamos en el mismo nivel del resto, ¿no? Sáquenme de una duda. ¿Un árbitro y un director técnico pueden vivir holgadamente del fútbol? Creo que, no sé si estoy equivocado, profesor, pero creo que en muchos casos, en divisiones inferiores, como lo decía el profesor, es prácticamente, no sé si imposible, pero muy difícil.